para presentar la palabra de Dios y qué bueno es volverles a ver. Dicen que todo lo que comienza termina, ¿verdad? Y estamos llegando esta mañana al final de nuestra conferencia y prácticamente yo también estoy llegando casi al final de mi pasada por acá por los Estados Unidos. Ya pronto, el lunes, estoy volando de regreso al país Venezuela hacia Panamá. El lunes, aquí tengo que esperar unas horas y el martes entonces regresar de Panamá a Caracas. Pero ha sido muy bueno para mí haber pasado por acá, conocerles, compartir y pues estudiar la palabra de Dios juntos y saber pues que me llevo un gran regalo en el corazón y es una nueva familia, una nueva familia. Así que eso es maravilloso, es hermoso y bueno, gracias por el trato, el recibimiento, el afecto, tanto allá en Fort Lauderdale como allá en Tamarack y también como acá en West Hollywood. Han sido una misma familia donde he ido y ha sido para mí una extraordinaria bendición. Pastor Daniel, muchísimas gracias por el recibimiento, por la invitación, por la confianza de permitirme su gente para presentar la palabra. Así que Pastor Daniel es mi amigo, como si lo conociese de hace muchísimos años. Así que así nos hemos tratado, así él me ha recibido, me ha llevado a su casa, he comido en su casa, me ha dado de sus jugos que él toma. Así que hemos disfrutado, hemos pasado muy bien, como también con todos ustedes. Así que bueno, me llevo esa experiencia, ese recuerdo en mi corazón y bueno, esperamos volverles a ver en algún momento presencial. Y si no, nos vemos por lo menos en el Facebook y finalmente en la patria eterna. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo número 3. El capítulo número 3, y vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Evangelio según San Juan, el capítulo número 3, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo número 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Buen Dios y eterno Padre, Señor, al abrir tu palabra nuevamente en esta mañana, rogamos tu presencia con nosotros. Necesitamos, Señor, que la influencia apacible, silenciosa, pero poderosa de tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra. Llénanos de tu presencia, Padre, y límpianos
con la sangre preciosa de Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. La palabra de Dios dice que había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Los fariseos eran unas personas muy particulares que tenían ciertas características, eran los religiosos de la época y tenían ciertas características muy particulares. Pero una de las cosas más relevantes que a ellos los caracterizaba era la seguridad que sentían del reino de Dios. No tenían duda de que el reino de Dios era de ellos, de que el reino de Dios les pertenecía. Estaban absolutamente seguros de ello. Y la base que ellos tenían para esa seguridad del reino de Dios estaba en tres cosas fundamentales. La primera de ellas era: nosotros somos descendientes de Abraham. Y como descendientes de Abraham, entonces somos herederos de la promesa. Así que de manera automática era el concepto, de manera automática, como asunto de herencia, como asunto de raza, nosotros entonces somos herederos del reino de los cielos. Así que por esa razón no tenían ningún tipo de duda según su interpretación y su óptica. De esa manera no tenían duda del reino de Dios. En segundo lugar, ellos conocían mucho de las Sagradas Escrituras, eran entendidos en las Sagradas Escrituras y basados en el conocimiento que tenían de la palabra de Dios, entonces ellos sentían la seguridad también de la salvación, o dicho de otra manera, la seguridad del reino de Dios. En tercer lugar, existían en ellos las buenas obras. Y las buenas obras le hacían a ellos sentir que eran merecedores también del reino de Dios. Así que esas tres cosas fundamentales eran para ellos una base para sentirse exclusivos y merecedores a la vez del reino de Dios, es decir, de la salvación. Somos descendientes de Abraham, conocemos profundamente las Sagradas Escrituras y hacemos buenas obras. Así que estamos seguros del reino de Dios. La Escritura dice que hubo entonces uno de ellos entre los principales, llamado Nicodemo, que decidió ir de noche para tener una entrevista con Jesús. Y dice el verso número 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo, ese fariseo principal entre ellos, escogió la noche, cuando todo estaba sumido en el silencio, para tener una entrevista con Jesús, porque no se veía bien, al parecer, según sus conceptos, que una persona de alta alcurnia como él, de la élite, se humillase o se viese o alguien lo hubiese humillado al conversar con una persona tan sencilla como lo era Jesús. Así que él quiso esperar que todos estuviesen dormidos, la ciudad toda sumida en el silencio, para tener aquella entrevista en aquella noche con el Señor Jesucristo. Pero la intención de su entrevista en realidad no era buscar salvación, porque se sentía seguro de ella, se sentía seguro del reino de Dios. En cambio, su entrevista era para tratar de disipar una ligera idea que tenía acerca de que Jesús como que en realidad era el Mesías, como que en realidad era el Hijo de Dios, y él quería entonces disipar aquella ligera impresión o sencillamente asegurarse de ella. Pero en realidad aquella entrevista no era el resultado de una necesidad profunda que él tuviese experimentando de la salvación, era sencillamente como una mera curiosidad para disipar la impresión que había recibido. Y dice la Escritura entonces que sus primeras palabras en aquel momento fue: Maestro, sabemos que tú eres un hombre venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esa fue su introducción. Y el Señor entonces, sus primeras palabras en el versículo número 3, miren ustedes de qué manera le va a responder. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios.
O sea, el Señor no correspondió a esas palabras porque Él introdujo el diálogo diciendo, sabemos que tú eres un hombre de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con Él. Pero Jesús no correspondió a esa introducción. Lo más lógico era que Jesús hubiese dicho, bueno, es verdad, Nicodemo, lo que tú dices. Yo soy un hombre de Dios, he hecho señales como tú mencionas, pero el Señor no le siguió la corriente, no correspondió a esas palabras. Sencillamente le dijo, mira, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. El Señor le dijo, mira, tú necesitas nacer de nuevo. Él no correspondió a las palabras de Nicodemo, fue sencillamente directo en el momento cuando se dirigió a este hombre, conociendo su necesidad profunda, la necesidad profunda de su corazón. Él tenía una falsa seguridad, él se sentía seguro de la salvación, pero el Señor sabía que era un fundamento falso, el Señor sabía que tenía una falsa seguridad, así que él acudió a la necesidad real de su corazón y le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? No es el hecho de que tú seas descendiente de Abraham por un asunto de herencia, un asunto de sangre o de raza. No es eso lo que te da la seguridad del reino de Dios. No es el asunto que tú conozcas las Sagradas Escrituras. En realidad es necesario conocer la palabra de Dios, pero el conocimiento de ella no le garantiza a nadie la salvación, porque hay alguien que conoce mucho las Sagradas Escrituras y está perdido. ¿Quién es él? El Señor lo reprende. Así que el mero conocimiento de la Escritura, aunque es necesario y aunque un cristiano debe procurar cada día poder sumergirse en ellas para comer de la palabra de Dios, el mero hecho de conocerla nada más no le garantiza nada. Así que el Señor le dice, mira, tú necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. No es el mero conocimiento de la Escritura, no es el hecho de que seas descendiente de Abraham. Es más, ni siquiera es el mero hecho de hacer buenas obras. El cristiano tiene que hacer buenas obras y está bien hacer buenas obras. Ellas son el resultado de la fe, pero el mero hecho de hacer buenas obras a ti no te garantiza el reino de Dios. No coloca a Dios en compromiso contigo para que Él se vea obligado para darte a ti la salvación, para otorgarte a ti el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo, tú tienes una falsa seguridad porque en realidad, si tú quieres el reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Y diríamos entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? El Señor le estaba diciendo con esto, tú necesitas experimentar un cambio de naturaleza. Tú necesitas cambiar, tú necesitas ser transformado. Cuando el Señor le dijo, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Él se estaba refiriendo que para entrar en el reino de Dios, él tenía que entonces ser renovado desde adentro hacia afuera. Él tenía que ser transformado de adentro hacia afuera. Él tenía que cambiar su naturaleza. Tenía que ocurrir un asunto que él no podía generar. Él tenía que sufrir un cambio de corazón. A él tenía que arrancársele ese corazón de piedra que no le gusta perdonar, que quiere vengarse cuando alguien arremete contra él, que está sumergido en el odio, que está sumergido en el rencor, que es orgulloso, que es mentiroso, que es hipócrita, que piensa mal, que está inclinado a la maldad, que está inclinado a las bajas pasiones, que está inclinado a los vicios. Ese corazón, así como está, necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Ese es un corazón de piedra. Ese corazón de piedra hay que arrancarlo, hay que quitarlo y hay que colocar un corazón de carne. Cuando eso pase, cuando eso suceda, cuando seas renovado, cuando seas limpiado en lo profundo de tu ser, cuando un poder que no tiene que ver contigo, que no es humano, te alcance allá en la esencia, allá en el corazón, donde no llega filosofía, donde no llegan medicinas, allá donde está la enfermedad, allá donde está la contaminación, allá donde está la podrida llaga que supura, allá cuando llegue ese poder y te transforme y te cambie, entonces tú estarás seguro para el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Versículo número 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Se hizo el que no había entendido lo que el Señor le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Acaso eso es posible? ¿Estás diciendo que yo necesito entonces, siendo un hombre viejo, entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? La voy a desgarrar, la voy a matar. Si cuando estaba chiquitico allí, en el momento del nacimiento, casi la mato por todos los gritos que echó, y entonces ahora que soy un viejo grande, entonces voy a entrar, ahí sí es verdad que la voy a matar por completo. Se hizo el que no había entendido el asunto. Pero miren ustedes otra vez que en el versículo número 5, Jesús no correspondió a sus palabras, no le dijo, mira Nicodemo, es que tú me entendiste mal, yo no estoy diciendo eso, estoy hablando en sentido espiritual. El Señor no correspondió nuevamente a las palabras de él. Él fue nuevamente a la esencia, al corazón del asunto. Y dice el versículo número 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús le dijo, mira, tienen que combinarse dos cosas para que tú puedas tener un cambio de naturaleza. Tiene que combinarse el poder del Espíritu en las aguas del bautismo. Cuando esa combinación se da, entonces tú puedes experimentar el milagro. Tiene que alcanzarte en el momento del bautismo el poder que viene de lo alto, ese poder que desciende del Padre de las luces, ese poder que no es humano, ese poder que se llama el Espíritu Santo, ese poder que viene del Todopoderoso. Ese poder tiene que alcanzarte y es Él el que renueva, es Él el que cambia, es Él el que cambia los pensamientos, es Él el que cambia los deseos, es Él el que cambia las inclinaciones, es Él el que cambia los gustos, es Él el que transforma, es Él el que tiene la medicina para colocarla allá en el corazón, es Él que tiene la sutura para cerrar la herida que tienes en el alma, es Él. Ese poder tiene que alcanzarte en lo profundo de tu ser. En el momento del bautismo se combina con el Espíritu Santo y entonces tú naces de nuevo. Y en el versículo número 6, Jesús le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Le dijo, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, todos los intentos humanos que se hagan para autocambiarse, para autotransformarse, sencillamente van a terminar en la nada. Es cuestión de tiempo para que nuevamente se vuelva hacia el punto donde habías comenzado, donde estabas. Lo que es nacido de la carne, carne es todo intento humano, bien intencionado, con los mejores esfuerzos, pero es solamente humano, no terminará en nada. Por eso es que nosotros vemos a muchas personas en el camino de la vida cuando nos dicen, mira, yo quiero dejar las drogas, yo quiero dejar el alcohol, y lo dicen con lágrimas. Yo quiero decirle en esta hora a ustedes que yo les creo cuando ellos dicen tales cosas y dicen, yo quiero dejarlo, porque no es posible que yo dañe mi hogar, que yo dañe a mis hijos, que yo dañe a mi familia, que yo dañe a mi salud, que yo gaste todo lo que me gano con tanto esfuerzo o de la mala forma, pero me lo gano, y entonces deje a los que dependen de mí sin el sustento, sin la alimentación. Eso me desgarra, me destroza el corazón, y cuando veo a mi madre llorar por mis malas decisiones, entonces más me duele. Pero aún cuando reconozco que soy causante de mucho dolor, no tengo la fuerza para contenerme, lo sigo haciendo. Cuando decido solamente duro corto tiempo para nuevamente volverlo a hacer, y lo hago de manera peor. No sé lo que me pasa, no sé cómo puedo hacerlo, estoy preso en esta situación, no tengo fuerzas capaces para poder lograrlo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Los mejores esfuerzos humanos por autocambiarse, por muy bien intencionados que sean, son de corta duración. Y el Señor dijo, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que viene de lo alto,
lo que viene de Dios, que se pone en el camino por donde pasa el Espíritu Santo, el que no rehúsa la voz de Dios, el que se deja alcanzar por la voz del Espíritu Santo, que incesantemente le llama de diferentes formas, tocándole a la espalda, diciéndole, no vayas por ese camino, no vayas en esa dirección, por allí es peligroso, vas a conseguir un barranco, vas a conseguir un desfiladero, vas a caer en un mismo abismo, allí vas a quedar tras las rejas. Así que aquellos que escuchan la voz de Dios y se dan media vuelta y vienen delante de Dios, entonces son alcanzados por el Espíritu, y esos que son alcanzados por el Espíritu, entonces alcanzarán la victoria. Porque la victoria viene de lo alto, viene de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No tengas temor. ¿Sabe que a una persona cuando se consigue con el llamado de Dios, siente temor? Porque se mira a sí mismo. Creo que todos lo hemos hecho. Nos miramos a sí mismo y entonces decimos, yo no puedo, yo soy débil, yo soy frágil, yo tengo debilidades, arrastro con muchos problemas, con muchas imperfecciones, y eso es verdad, eso es ser sincero consigo mismo. Y sabes que Dios no se sorprende de esas cosas. ¿Sabes qué dice Dios del ser humano, del corazón humano? El Señor dice, malo y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Malo y perverso es el corazón más que todas las cosas, dice el Señor, del corazón del ser humano. Así que cuando nosotros nos miramos a sí mismos y reconocemos todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, toda nuestra flaqueza, estamos en armonía con lo que dice la Biblia y con lo que Dios sabe que somos nosotros en realidad. Por eso el Señor está dispuesto con su poder, con el Espíritu Santo, para alcanzar al pecador, para fortalecerlo, para levantarlo de la miseria, para levantarlo del abismo, para levantarlo del polvo, para alzar su mirada hacia arriba y permitirle en el caminar diario con él una vida de victoria en Cristo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo Jesús, de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Nicodemo estaba silenciado en este momento. No esperaba que el Señor le dijese estas cosas. Él había llegado como seguro del reino de Dios y ahora se daba cuenta que había quedado entonces en el aire prácticamente. Y en el verso número 8 el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nota que en el verso 8 el Señor hace una comparación y al final hace una conclusión en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Así que le dice Nicodemo, mira, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. ¿De dónde quiere? ¿Alguien sabe aquí de dónde viene el viento? ¿Alguien sabe aquí dónde va el viento? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? El Señor le estaba diciendo a Nicodemo, mira, la obra del viento es inexplicable. La obra del viento no tiene ningún tipo de explicación. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va. Solamente escucha su sonido. Ahora el Señor, luego que le ha dicho a él, la obra del viento no tiene explicación, el Señor le dice, así es todo el que nace del Espíritu. Nota tú la comparación tan interesante. La obra del viento no tiene explicación. Es real, pero no tiene explicación. Y él dice, así es todo el que nace del Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Él estaba diciendo, mira, Nicodemo, la obra que transforma al hombre, la obra que transforma al ser humano, es una obra que no tiene explicación. Nadie lo puede explicar. Nadie puede decir. Lo que pasó fue que de esta manera yo fui alcanzado. Yo sentí algo y entonces como que me movieron una tecla allí en la cabeza y entonces cambié. Y desde ese momento yo comencé a sentirme diferente. Yo me comencé a sentir emocionado y entonces algo comenzó a correr por mi cuerpo y cuando me di cuenta ya yo era otra persona. Nadie puede explicar qué es lo que pasa. Nadie puede explicar qué fue lo que sucedió. Yo me bauticé el 7 de junio del año 2000, hace 22 años.
Y yo no puedo explicar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, porque la obra que transforma al hombre no tiene explicación, así como el viento no tiene explicación. Sencillamente el Espíritu Santo desciende sobre la persona que acepta libremente a Jesús y lo alcanza en la bajeza donde se encuentre, en el punto donde está, allá en el abismo, allá en el polvo, allá en la miseria, allá en los vicios, allá en la depravación, allá vendido a los mismos pecados, pero esa persona allí disminuida casi en la nada, que levanta su mirada hacia arriba, pidiéndole un auxilio a Dios, el Señor se complace de alcanzarlo con su poder. Entonces comienza a suceder esa obra que no tiene explicación en lo interior, en lo íntimo de su ser, dentro de su corazón. El Señor riega agua limpia, el Señor toca la llaga, el Señor cambia ese corazón contaminado y coloca un corazón de carne. Es ese momento entonces cuando la gente comienza a ver que ese hombre comienza a ser otra persona. Ya no es aquel que se daba al alcohol, ya no es aquel que se daba a las drogas, ya no es aquel que iba arrastrado tras las bajas pasiones humanas, ya no es aquel que golpea a su esposa, ya no es aquel que maltrata groseramente a su hijo, ya no es aquel irresponsable que gasta todo lo que se ganaba sin importarle que dejaba a su familia pasando trabajo. Ahora es un hombre nuevo, ahora es un hombre responsable, ya no es una persona orgullosa que mira a la gente por encima del hombro, ahora es una persona sensible, ahora es una persona que es capaz de perdonar, ahora es una persona que sabe amar, ahora es una persona sencilla y la gente que lo ve dice, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Qué fue lo que le sucedió a esa persona? La única respuesta es un poder que desciende de lo alto, que no tiene que ver con nada de lo que existe en este mundo, sino que viene de arriba, llamado el Espíritu Santo, que se combinó en el momento de su bautismo, lo alcanzó en lo profundo de su ser. Le arrancó el corazón de piedra y le puso uno de carne. Un milagro que dijo Jesús no tiene explicación, solo se experimenta, se recibe, pero es real. Versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, miren esto, gloria a Dios, ¿cómo puede hacerse esto? Ustedes saben que cuando a usted se les pichan las llantas de un carro, usted le puede, bueno, en Venezuela, los que son aquí de Venezuela saben que hubo una época que se robaban las llantas con todo y el rin, y usted cuando se levantaba en la mañana conseguía el carro, no, sin llanta, pero mire esto, en 4 botellas parado, sostenido en 4 botellas. 4 botellas. No sé si lo llegaron a ver algunos de los que están aquí que son de mi tierra. En 4 botellas. Ahí estaba. Bueno, Nicodemo quedó en 4 botellas. Llegó seguro del reino de Dios y el Señor le dijo, así no es. Así no es. El asunto no es lo mucho que tú conoces o no conoces. No es lo que haces o lo que no haces. No es que eres descendiente de Abraham. El asunto aquí es que tú debes nacer. Tienes que ser alcanzado por ese poder que se combina en el momento de las sangres. Así que él le preguntó al Señor, ¿cómo puede hacerse esto, Señor? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo me puede pasar a mí? ¿Cómo me puede ocurrir a mí? Señor, ¿cómo yo puedo ser alcanzado en lo íntimo de su ser, de mi ser? ¿Cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo yo puedo ser renovado? ¿Cómo yo puedo ser una nueva persona? ¿Cómo puedo yo ser victorioso sobre mis propias tendencias que me perturban, que me tratan de arrastrar, que me llevan a hacer las cosas que yo no quiero? Esas tendencias mías que me generan un conflicto en mi corazón y que mi conciencia me dice, porque estoy claro que no debo hacerlo, pero no puedo contenerme.
¿Cómo me puede pasar eso a mí? ¿Cómo es que yo puedo ser cambiado? ¿Cómo es que puedo ser transformado? ¿Cómo puedo dejar estos malos pensamientos? ¿Cómo puedo dejar estos malos deseos? ¿Cómo puedo dejar estas malas inclinaciones? ¿Cómo puedo dejarme arrastrar por las bajas pasiones? ¿Cómo puedo, Señor, sufrir un cambio? ¿Cómo me puedes quitar este corazón de piedra? ¿Cómo puedes arrancarme de mi corazón el odio que siento? ¿Cómo puedes quitarme el rencor? ¿Cómo puedes quitarme el deseo de venganza? ¿Cómo me puedes arrancar la mentira, Señor? Porque me he acostumbrado a ser mentiroso para defenderme. ¿Cómo me puede pasar a mí eso? ¿Cómo tú puedes curar esta llaga? ¿Cómo tú puedes cerrar esta herida? ¿Cómo puedes quitarme este corazón de piedra? ¿Cómo me puede pasar a mí? Tremenda pregunta. Lo tremendo es, lo más importante es que la pregunta fue hecha a la persona ideal, a Jesús. ¿Cómo me puede pasar a mí? Yo creo que todos estamos interesados, ¿verdad que sí? ¿Cómo me puede pasar a mí? Y Jesús respondió esa pregunta. En el versículo número 14, el Señor se la responde de la siguiente manera. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres estar en el reino de Dios? Entonces, sabes que tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo puede pasarme eso entonces a mí? ¿Cómo es que puedo estar en el reino de Dios para que antes de nacer de nuevo para estar en el reino de Dios? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo es que yo soy alcanzado? Sé que no tiene explicación, pero esa obra sin explicación, ¿cómo es que me alcanza? ¿Cómo es que yo logro ser afectado por ella? ¿Cómo es que me sucede? ¿Cómo es que me alcanza? Sé que no tiene explicación el proceso, pero ¿cómo me puede suceder eso que no tiene explicación? Y Jesús le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, el Señor usó un incidente histórico, algo que había ocurrido en la historia y que Nicodemo entendía muy bien, para explicarle, para darle la respuesta a esa pregunta. Me preguntas a mí que cómo te puede suceder. Bueno, mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a la historia, allá en Números 21. Números 21. ¿Cómo puede sucederme esto? Jesús le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Números 21. Números 21, versículo 4. Mire lo que pasó. Esta fue la historia que Jesús citó para responderle a Nicodemo. Y partieron del monte de Or, 21:4 de Números. Y partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo estaba renegando, vean ustedes, en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para hacernos pasar trabajo acá? Ahora tenemos fastidio de este pan tan liviano, del maná que caía del cielo. Estaban murmurando. Versículo número 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y murió mucho pueblo de Israel. Versículo número 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y qué pasaba, qué cosa pasaba. Y vivía. La dejamos allí nuestro himno de fondo que hemos usado todas las noches. Mire lo que pasó aquí. La escritura dice que el pueblo estaba en el desierto. Esa fue la historia que Jesús citó para explicarle cómo es que nace la persona de nuevo. El pueblo estaba en el desierto. Estaban renegando de Dios.
¿por qué nos hiciste venir de Egipto para hacernos morir en este desierto comiendo este pan tan liviano? Dios entonces le quitó la protección. Y las serpientes propias del desierto comenzaron entonces a morderles. No lo habían hecho antes porque Dios los había protegido, pero Dios les quitó la protección. Ellos renegaron. Y las serpientes comenzaron a morder. Una vez que vieron que el veneno estaba corriendo por sus venas y muchos estaban cayendo, estaban muriendo, vinieron delante de Moisés para que Moisés le clamase a Dios para que cesase la mortandad. Y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y la vas a colocar sobre un asta. Y sucederá que aquel que la mire, ese vivirá. Y el que no la mire, ¿qué iba a pasar? Morir. Miren ustedes, era el método de Dios para sanar de la mordedura de la serpiente. Era el suero antiofídico de Dios para sanar de la mordedura de la serpiente. El problema que nosotros tenemos subyace en una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que ha mordido a la humanidad toda y la ha contaminado. Hay un veneno que corre por nuestras venas llamado pecado, al igual que esa historia. Dios entonces provee el método de sanación. Una serpiente de bronce, agarra un pedazo de bronce, comienza a labrarlo con martillo, darle forma. Cuando esté lista, la coloca sobre un asta y entonces la levanta delante del pueblo y le dice que quienes miren a esa serpiente de bronce, ellos van a vivir. Miren ustedes, ese fue el método de Dios para sanar de la mordedura de la serpiente. Un método sencillo, pero ¿saben qué? Era un método cuestionable. Era un método cuestionable. ¿Qué tiene que ver una serpiente de bronce con la sanidad que yo necesito, con que se quite de mí este veneno que corre por mis venas, que me está matando? ¿Qué tiene que ver esa serpiente de bronce? Es inútil, es absurdo que un objeto inanimado entonces tenga un efecto sanador sobre mí. Es más, y lo más absurdo de todo es que tengo que mirarla. Era cuestionable el método de Dios. Era un método que parecía absurdo, pero ¿sabes qué? Ese era el método de Dios, era un método sencillo y era el método de Dios para sanar de la mordedura de la serpiente. La Escritura dice que quienes miraron, entonces vivieron. Ahora Jesús le dijo a Nicodemo: así como pasó allá, te tiene que pasar a ti. Te tiene que pasar a ti. Para que esa obra que no tiene explicación te alcance. Y nazcas de nuevo. Y ahora sí, seas merecedor del reino de Dios. Estaba diciendo Jesús a Nicodemo lo que nos está diciendo a nosotros en esta hora. Y es que el método de Dios para la sanidad de cada ser humano es un método sencillo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, lo que pasó allá con Moisés en el desierto es equivalente a lo que tiene que pasar entre tú y yo cuando yo sea levantado en la cruz. Es la misma situación. Es decir, el método sencillo que repercutió para la sanidad de aquellos que estaban mordidos por aquella serpiente, ese método sencillo, entonces es equivalente al método sencillo para ser librado del veneno que corre por nuestras venas llamado pecado. Eso que no nos deja ser felices, eso que no nos deja tener paz, eso que nos arrastra a hacer lo que no queremos hacer, eso que nos hace llorar, eso que nos abre heridas más profundas, eso que es como una daga clavada en el corazón, eso que nos hace herir a los que amamos, una locura total, porque yo te amo pero te hago sufrir y no quiero hacerte sufrir, pero que no puedo. Ese asunto llamado el pecado es el veneno que corre por nuestras venas. Y Jesús le dijo a Nicodemo: si tú crees al método de Dios, al método sencillo, no cuestionas, no discutes, sencillamente lo crees, lo aceptas como lo creyó aquella gente en aquel entonces mirando la serpiente de bronce. Si tú me miras a mí crucificado, si tú me miras a mí allí en la cruz, si tú aceptas mi sacrificio, si tú aceptas mi muerte en tu lugar, si tú crees que mis méritos son suficientes para librarte de la condenación del pecado, si tú crees que mi vida perfecta, que yo te regalo por la fe,
puede a ti entonces renovarte. Si tú crees que mi sangre es suficiente para limpiarte, entonces será suficiente para que tú nazcas de nuevo, para que esa obra que no tiene explicación te alcance en lo profundo de tu ser, te renueve, para que tu chaga podrida sea tocada, para que allá sea rociada agua limpia, para que allá en esa herida sea suturada, para que ese corazón de piedra sea quitado y entonces sea colocado un corazón de carne. Si tú entonces alzas tu mirada y me ves a mí crucificado y me aceptas como el método suficiente para la sanidad de tu vida. Jesús le dijo a Nicodemo, eso es todo. No hay nada más necesario. No se necesita más nada. No tienes que pagar. Tienes que pagar para que eso suceda. No tienes que autocastigarte para que eso suceda. No tienes que someterte a una situación de castigo para que eso suceda. No tienes que dejar de hacer o no hacer. Sencillamente acepta el método provisto por Dios para la sanidad del pecado, que es el veneno que corre por las venas, y eso será suficiente. En esta hora, el Dios del cielo, quiero decirte en ese sentido, para la salvación, para la sanidad, para la curación del corazón, es todo lo que te ofrece. Pero lo que te ofrece es absolutamente suficiente. Es un método sencillo. Solo alzar tu mirada, aceptar a Jesús como Salvador y sellar tu fe en Él en las aguas del bautismo. Y es en esa combinación, le dijo Jesús a Nicodemo, que una persona nace de nuevo y entonces es heredera del reino de Dios. Yo pregunto en esta hora, ¿hay una persona aquí que quiere ser heredera del reino de Dios? Hermanos y amigos, no importa quién, levante su mano nada más. ¿Cuántos queremos ser? Amén. ¿Cuánto le decimos al Señor, Señor? No solamente, como dijo Pedro, él dijo, todo, Señor, no solamente mi pie, sino todo, pero nosotros vamos a decir, Señor, no solamente mi mirada la pongo allá, sino que mis manos, mi cuerpo, mi ser, mis pensamientos, mis sentimientos, todo, Señor, tú sabes, así con mis problemas, así con mis situaciones, así con mis dificultades, Señor, todo mi ser, yo lo coloco allí, concentrado en tu sacrificio, en tu muerte, en la cruz, en tu resurrección, en tu victoria por mí, Señor. Tú lo eres todo para mí. ¿Cuántos así levantan su mano en esta hora? Yo quiero, los que levantaron su mano, yo quiero invitarles a que se coloquen en pie en este momento. Colóquense en pie, por favor. Pero ahora yo quiero hacerle una invitación a los amigos que están aquí. Yo creo que si tú has llegado a este lugar, no sé de qué país vienes, de qué lugar vienes, si tienes mucho tiempo acá, si tienes poco, si vienes de Venezuela, si vienes de Colombia, si vienes de México, si vienes de Dominicana, si vienes de Puerto Rico, estoy hablando a algún amigo en esta hora. Yo no sé de dónde vienes, Dios sí lo sabe. Y siendo este país tan grande y existiendo tantas iglesias, tú pudieses estar en esta hora en otra iglesia o en ninguna de ellas, y sí en otro lugar. Pero Dios ha permitido que sea aquí que te encuentres en esta hora, para decirte que el método para la sanidad de tu vida está delante de ti. Cristo crucificado, tu decisión por Él sellada en el pacto de las aguas y su compromiso del cielo de colocar sobre tu vida el poder del Espíritu Santo para darte la victoria. Esta tarde, a las 4 de la tarde, es nuestra ceremonia bautismal. Así que yo quiero preguntar en el nombre de Jesús a esos amigos que aquí se encuentran. Si hay uno de ustedes que le dice, Señor, aquí estoy yo. Tú sabes cuánto he luchado. Tú sabes cuáles son los deseos de mi corazón. Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que no me ha sido fácil, pero yo creo en ti, yo tengo confianza en ti, yo quiero que tú me ayudes, yo confío en tus métodos y yo me entrego por completo. Yo me atrevo, Señor, a sellar mi pacto eterno contigo. ¿Hay alguien así en el nombre de Jesús? ¿Hay un valiente así en el nombre de Jesús que quiere decirle, Señor, ya no más, ya no sigo luchando por mí mismo, ya no sigo andando en esta vida como errante, tratando de hacer las cosas por mi propia fuerza para caer en nada?
ya no quiero seguir así, Señor. Quiero probar contigo. He probado con tantas cosas en esta vida que ahora quiero probar contigo en este momento. ¿Hay alguien así en el nombre de Jesús antes de orar en esta hora que quiere decirle, Señor, aquí estoy? Señor, hoy hago mi pacto contigo. Señor, hoy entonces pongo mi vida completa en ti. Estoy cansado de ponerla en los amigos que me han defraudado. Estoy cansado de ponerla en los bienes de este mundo. Estoy cansado de ponerla en los vicios de este mundo. Estoy cansado de poner la confianza en tantas cosas en esta vida. Ahora, Señor, la coloco absolutamente en ti. Ahora, Señor, doy un nuevo paso. Ahora comienzo de nuevo. ¿Hay alguien así en el nombre de Jesús que quiere decirle, Señor, aquí estoy, alcánzame en lo profundo de mi ser? Tócame, Señor, con el poder de lo alto. Coloca mi mirada en la cruz del Calvario. Renuévame en las aguas del bautismo. Haz en mí una nueva criatura, Señor, heredera del reino de los cielos. ¿Hay alguien así en el nombre de Jesús? Si hay alguien así, es el momento. Cristo te llama. Es el momento del cierre de la campaña, es el momento del cierre de la conferencia. Es una oportunidad extraordinaria. Dios te ha traído para hablarte al corazón, para llamarte y decirte que el momento de la salvación ha llegado. Yo no puedo retirarme sin hacer este llamado, porque es mi responsabilidad delante del cielo decirte que la hora de tu salvación ha llegado, que Dios te llama y que Él te ha traído para mostrarte su salvación. ¿Hay alguien más así antes de orar? No pregunto más. ¿Hay alguien así antes de orar? Dios bueno, Dios eterno, Padre de misericordia. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Padre eterno, gracias por el plan de la salvación. Gracias, Señor, porque tus métodos son suficientes, absolutamente suficientes. Cuando el hombre quiere venir a ti para librarlo del pecado y la condenación, para darle una nueva vida y hacerlo merecedor del reino de los cielos. Señor, ayúdanos a caminar contigo día a día. Ayúdanos a renovar nuestras fuerzas contigo. Esas que recibimos en el momento de nuestro bautismo, renovarlas en el día a día, a fin de caminar de victoria en victoria hasta la meta final. Señor, aquí hay algunos amigos, probablemente. Unos de ellos no pueden tomar una decisión en este momento por asuntos de problemas que resolver. Pero quizás hay alguno que no tiene ningún inconveniente. Señor, a esa persona la coloco en tus manos en esta hora. Háblale a lo profundo de su corazón en el nombre de Jesús. Que entienda que el día de la salvación ha llegado. Y tú se la ofreces en esta hora de manera poderosa. Guárdanos a todos, Señor, en tu paz, en tu bendición. Dirígenos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedarnos así en pie y vamos a entonar lo que ha sido nuestro himno tema, o podemos cambiarlo. Bueno, sí, vamos a cantar ese mismo. Ese lo hemos cantado todas las noches al final. ¿Cuántos se lo sabe? Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Hermosísimo canto. A mí me gusta cantar, pero yo no sé cantar. No sé cantar, pero me gusta cantar. Así que ustedes me perdonan allí mi voz. Pero me gusta cantar. Ustedes van a cantar conmigo, que se escuche más la voz de ustedes. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. ¿Qué vas a hacer? Entrega tu vida a Dios. ¿Qué sabe Dios? Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria
sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Escucha eso, tremendo, es maravilloso. O nunca te des por vencido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entrega tus planes a Dios. ¿Qué sabe Dios? Dilo con fuerza, como una oración. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Muchas gracias por todo. Ha sido una experiencia maravillosa. Antes de retirarnos, quisiera llevarme de ustedes una foto. ¿No hay problema? ¿Okay? Entonces una foto grupal. Podamos venir aquí y nos coloquemos acá. Entonces yo me coloco entre ustedes, alguien nos toma una foto y yo me llevo ese gran regalo. ¿Okay? ¿Sí? Vamos a orar y tomamos la foto. ¿Sí? Dios bueno, Dios eterno, gracias Señor por tus muchas bendiciones. Gracias Padre por tu palabra. Gracias porque a través de ella, durante esta semana, nos dijiste, alza tus ojos y no te rindas, porque Jehová reina en el universo, nuestro Padre Celestial. Señor, así que en medio de nuestras luchas, nosotros avanzaremos tomado de tu mano. Bendice a mis hermanos de la iglesia de West Hollywood. Bendice, Señor, a este distrito. Bendice a sus líderes. Padre, bendice al pastor, su esposa, su hogar, su familia. Síguele llevando hacia adelante, como lo has hecho durante este largo y precioso ministerio que le has dado. Señor, en tus manos nos encomendamos todos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vengan para acá y regálenme una foto. Dice por allí que una fotografía fue lo que me quedó, dice una canción. ¿La han escuchado, verdad? Canción vieja por allá de los años 90. Una fotografía fue lo que me quedó. Dios me la bendiga. Venga, no se me queden allí. Venga para acá para que venga, usted hermano también. Venga allá, Fernando, su esposa. Ven. El hermano que está allá con los lentes también, venga. Si algunos no, o algunos pueden subir a la plataforma. Ya le vamos a decir a alguien que lo tome. Desde arriba. Ah, bueno, ya la toma y me la pasa. A ver, falta gente todavía. Venga. Ya que todavía falta gente por acá. Venga, niños. Ven. Voy a agruparse un poquito los que están acá. Cerrar un poquito los espacios.
falta todavía organizar mejor. Sonríe, pues. Falta una, creo que el hermano viene, el pastor viene. Hermano, acá, ven, para acá.